Presentamos la herramienta de generación automática de proyectos. Como vemos, todo nace de un entorno GIS, en el que obtenemos los datos del estado actual de la cartografía y el estado en el que se encuentran las calzadas y aceras. En este caso, realizaremos un proyecto de renovación de calzadas. Para ello, contamos con la cartografía y los datos espaciales y pulsamos el icono de creación de proyecto. Seleccionamos en GIS el polígono que se verá afectado en la renovación de proyecto, como vemos actualmente, y una vez que cerramos el polígono, automáticamente se abre el generador de proyectos. Aquí podemos observar el nombre del proyecto, que es perfectamente modificable. En el siguiente apartado podemos poner el lote o el número de expediente al que se correspondiese este proyecto, por ejemplo, OT 26001, y el ingeniero redactor del proyecto. Titulación del redactor y número de colegiado. Podemos cargar el logo del ayuntamiento si lo estimásemos oportuno. Y aquí nos aparecen el barrio, distrito y las calles afectadas, así como las mediciones generales del proyecto y el estado predominante de los tramos afectados. Pulsamos en siguiente y aquí observamos el tipo de actuación que se va a llevar a cabo. Aquí se puede seleccionar en este apartado el tipo de urgencia que tiene la actuación, pudiendo seleccionar entre alta, media o baja. En nuestro caso, supondremos una urgencia alta de intervención inmediata. En el tipo de solución tenemos un desplegable en el que podemos seleccionar el tipo de actuación que vamos a llevar a cabo, pudiendo ser integral, fresado y asfaltado de calzadas, reparación, repavimentación de aceras, carril bici, una mixta o algún caso particular como alguna reparación puntual. Simularemos una actuación integral. En los niveles de actuación debemos determinar qué tramos se van a ver afectados por la renovación. En nuestro caso seleccionaremos todos los niveles de actuación con todos los PCIs yendo del mayor al menor. En el método de ejecución seleccionamos el tipo de actuación que vamos a llevar a cabo. Aquí tenemos 5 opciones, pero pueden modificarse, añadirse según el gusto del cliente. En nuestro caso supondremos un fresado total más un asfaltado posterior. En este apartado determinamos el espesor de fresado que vamos a ejecutar. Podemos poner, por ejemplo, 5 centímetros. Y en las partidas que vamos a ejecutar a continuación se nos abrirá un desplegable. Tratamiento previo, tenemos estas partidas predeterminadas, pudiéndose añadir o eliminar las que se correspondan y modificando los precios del preciario. Para nuestro caso seleccionaremos un riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica. La capa de rodadura posterior de un AC16 de 4 centímetros. Indicamos aquí el espesor de capa de rodadura, que será de 4 centímetros, y un tratamiento posterior si existiese. En nuestro caso seleccionaremos un sellado de juntas. Para las mediciones adicionales introduciremos de manera manual los metros lineales a sellar. En este caso podemos añadir una partida alzada o calculada de manera superficial de 550 metros lineales de sellado de juntas. Añadimos el plazo de ejecución, aproximadamente 2 semanas, y notas técnicas si existiese. Pulsamos en siguiente y se nos abren los parámetros del contrato marco. Generalmente podemos seleccionar el porcentaje de la partida de seguridad y salud, pudiendo modificarla si lo estimásemos oportuno, por ejemplo un 5%, un 6%, pero en nuestro caso mantendremos el 2%. En caso de contratos marco, en los que el contratista es un contratista predeterminado, podemos añadir la baja de la licitación. Si fuese un contrato
Para licitar, en este caso, indicaríamos que la baja es un 0%. Gastos generales y beneficio industrial se mantendrían y el porcentaje de IVA también. En este caso, podemos añadir el técnico municipal que firma este proyecto y su titulación o cargo que correspondiese. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Y podríamos añadir también empresa contratista en el caso de que tuviésemos un contratista marco, como ya hemos indicado anteriormente. Una vez añadidos todos estos ítems, pulsamos el botón de generar PDF y comenzará el proceso. En este caso tarda unos minutos y se nos generaría esta carpeta en el que vemos que tenemos distintas carpetas con los editables de XF, planos de detalles en PDF, todos los documentos en .doc para ser modificados si se estima ser oportuno, planos en PDF y el informe completo. Como vemos aquí, este es el proyecto que se genera de manera automática. Aquí tenemos el logo del Ayuntamiento de Palma como ejemplo, el título, el proyecto de fresado y asfaltado en el barrio de Foners, fecha, y aquí vemos la forma que tiene. Se nos genera un índice en el que podemos ver las partes de las que consta el proyecto. Una memoria, anejo de estudio básico de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos. Además se nos genera el documento número 2 de planos en el que vemos el índice que tenemos. Y el tercer documento, presupuesto. Vamos a ver la forma que tiene la memoria, en este caso. Tenemos aquí el título generado automáticamente, expedientes, ámbito de actuación que hemos seleccionado y un pequeño resumen de los metros cuadrados de cada calle que se va a ver afectada. ¿De acuerdo? Aquí vemos el PCI y estado y medición de cada una de las calles incluidas en el polígono de actuación y aquí una breve descripción de las obras que se van a ejecutar con unos detalles. Aquí podemos ver memoria de anejos, normativa aplicable, generales, seguridad de salud, impacto ambiental, residuos de accesibilidad, toda la normativa que entra en juego en este proyecto. Aquí vemos plazo de ejecución, plazo de garantía y se nos genera un presupuesto, un resumen de presupuesto en la memoria. Aquí vemos la estructura que tiene, revisión de precios, adjudicación y vamos a ver los anejos. Anejo de estudio básico de seguridad y salud. Aquí podemos ver, si bajamos un poquito más los demás anejos, se nos genera también un anejo de control de calidad en el que se ve cuáles son las actuaciones a realizar y un pequeño resumen, un cuadro resumen de los ensayos que hay que ejecutar y la frecuencia. Siguiente, se nos genera un estudio de gestión de residuos en el que hacemos un cálculo aproximado de la gestión de residuos, sus códigos LER y qué se va a hacer o qué actuación se va a llevar a cabo con estos residuos. Se hace un pequeño cálculo económico de la previsión y finalmente se nos generan los planos. ¿Vale? Actualmente podemos ver el plano de planta general, índice, con el ámbito, las calles, los metros cuadrados y el PCI en el que se encuentra cada tramo. Segundo plano, el ámbito de actuación, con límite, calzada existentes y los tramos sobre los que vamos a actuar. También se genera el plano de fresado, como vemos aquí. Actuación total de fresado, por lo tanto, todo el polígono se ve afectado. A ver, aquí. Estado actual y a modo de índice. Y aquí planos pormenorizados a escala 1:500 para su correcto uso en campo. ¿De acuerdo? Aquí como podemos ver
todos los planos, plano 11, 12, 13, en el que se ve el ámbito de actuación. Y finalmente un plano detalle. Aquí podemos ver el tipo de fresado que hemos añadido, la sección tipo final, corte AA, en el que vemos aquí la forma que tendría. Y finalmente se nos genera el documento número 3, el presupuesto, en el que tenemos este índice, este es el resumen, y aquí vemos mediciones y presupuesto, con las medidas pormenorizadas de cada partida por calle y sus mediciones. Aquí se puede ver dónde sale cada una. Demolición de aglomerado, son todas automáticas, solo hemos tenido que seleccionar el tipo de actuación y las partidas a utilizar. Pavimentación, y se añade aquí el cálculo aproximado de residuos que se generó en el anejo de estudio de residuos. Aquí tenemos el resumen del presupuesto con el coste económico que tendrían las obras. Y el total de las obras sería 607.354 euros con 44 céntimos. Aquí tenemos el cuadro de firmas, que las firmas se añadirían a posteriori, y el resumen del presupuesto con el presupuesto en texto, fecha y el final del documento.